Hola, soy el doctor Sebastián Rossini, médico especialista en diagnóstico por imágenes y trabajo en el Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. El caso clínico que vamos a presentar hoy está relacionado al área de abdomen, más puntualmente a la región hepática. Es un hombre de 66 años con diagnóstico conocido de cirrosis por alcoholismo, hecho el diagnóstico aproximadamente hace 5 años. Se hacía controles de rutina por ecografía cada 6 meses, pero en el último tiempo había dejado de hacerse los controles y el último control ecográfico se lo había realizado hace 18 meses. En el actual control ecográfico se puede identificar una masa hipoecoica en el lóbulo derecho hepático. Dentro de los diagnósticos diferenciales de lesiones sólidas en hígados cirróticos, lo primero que tenemos que pensar en todo lo que es la vía de la carcinogénesis del hepatocarcinoma, o sea que el nódulo de regeneración, los nódulos displásicos y el hepatocarcinoma, pero también tenemos que saber que el colangiocarcinoma también se favorece a nivel en los hígados cirróticos. También tengamos que en cuenta que el hepatocarcinoma no solamente se presenta en pacientes con cirrosis, sino en aquellos pacientes que sin tener cirrosis tienen una coinfección por virus de la hepatitis B, en aquellos alcohólicos severos incluso sin cirrosis, en la esteatopatitis no alcohólica y en la hemocromatosis. Si bien todas estas entidades producen cirrosis y favorecen el hepatocarcinoma, también por la simple presencia de esta patología sin cirrosis se puede favorecer el desarrollo de un hepatocarcinoma. Y recordemos que el colangiocarcinoma, además de estar favorecido en aquellos pacientes con cirrosis, también puede favorecerse en aquellos pacientes que no tienen cirrosis pero tienen coinfección con virus de la hepatitis C. En nuestro caso, nuestro paciente tenía el diagnóstico de cirrosis por alcoholismo. ¿Cuáles son las técnicas de imágenes que disponemos para valorar a estos pacientes? La ecografía, sin lugar a dudas, es la técnica de detección. Se hacen controles ecográficos cada 6 meses, pero una vez detectado la lesión, tenemos que pasar a una técnica para caracterizar. La ecografía con contraste endovenoso ya hace varios años está estudiado que no es tan útil para valorar lesiones sólidas en hígados cirróticos, sobre todo porque van a valorar más la angiogénesis y es difícil diferenciar un hepatocarcinoma de un colangiocarcinoma y ambos se favorecen a nivel del hígado cirrótico. La resonancia con contraste órgano específico es relativo su uso, si bien se aplica en ciertos casos muy puntuales, no se utiliza de rutina. Y las técnicas de caracterización principalmente disponibles son la tomografía con contraste endovenoso y principalmente cuando está disponible la resonancia de alto campo con contraste endovenoso. Ambos estudios son técnicas de caracterización y estadificación y siempre tienen que estar realizados con estudios dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Sin contraste endovenoso, en fase arterial, portal y cuando es necesario en fase de equilibrio. A nuestro paciente se le decide realizar una tomografía computada con contraste endovenoso trifásica. Tenemos la secuencia sin contraste endovenoso, la fase arterial y la fase portal. Podemos ver en nuestro paciente que esa masa que se ubicaba o que se ubica en el lóbulo derecho hepático tiene ciertas características. Vamos a ver que tiene un claro realce en fase arterial y ese sector de realce en fase arterial disminuye su realce a nivel portal, lo que muchas veces se denomina washout, pero en realidad corresponde a una hipoperfusión portal que en realidad es la invasión de la circulación portal por el tumor. Y además, si miramos detenidamente, podemos ver una pseudocápsula en el tiempo portal. Esta masa que realza en fase arterial y tiene hipoperfusión portal, o también conocido como washout y pseudocápsula, es bien característico en un paciente con cirrosis de hepatocarcinoma. Es tan así que si se fijan ya desde el 2005 que la Sociedad Americana y Europea de Patología Hepática dice que en aquellas lesiones mayores a 2 centímetros de diámetro que tengan estas características de realce arterial e hipoperfusión portal, con una sola técnica se puede realizar el diagnóstico de hepatocarcinoma. Y recordemos que este es el único tumor en el cuerpo que se puede realizar
tratamiento sin la necesidad de biopsia cuando presentan estas características. En el 2011, también la Sociedad Americana y Europea de Patología Hepática dicen que con una sola técnica, tanto tomografía como resonancia, que presenten el realce en fase arterial y la hipoperfusión portal, que tengan lesiones más de 1 centímetro de diámetro, se puede realizar el diagnóstico de hepatocarcinoma y no necesitaría la necesidad de biopsia. La guía americana de LIRADS también dice lo mismo, que en hígados cirróticos con lesiones mayores a 1 centímetro de diámetro, como en este caso, que presenten las características de realce en fase arterial, hipoperfusión portal o washout y pseudocápsula, se las consideran LIRADS 5 y son diagnósticas de hepatocarcinoma sin la necesidad de biopsia. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas en nuestro paciente cirrótico por alcoholismo que presenta una masa hipervascular con hipoperfusión portal y pseudocápsula, diagnóstica imaginológicamente de hepatocarcinoma, pero que mide más de 5 centímetros de diámetro? Debido a que mide más de 5 centímetros de diámetro, la opción terapéutica de trasplante queda excluida porque es para lesiones únicas menores de 5 centímetros de diámetro. Es una enfermedad avanzada, pero localmente avanzada, es una lesión única, por eso el sorafenib también queda excluido. Y quedan las dos opciones terapéuticas de lesiones localmente avanzadas, que puede ser una resección quirúrgica con una lobectomía derecha o la quimioembolización. En nuestro paciente, y debido a que disponemos de hemodinamistas muy entrenados en la realización de quimioembolización, sobre todo con DCBITS más doxorubicina, se decide realizar en nuestro paciente una quimioembolización. Es por eso que cuando hagamos el diagnóstico de un hepatocarcinoma mayor a 5 centímetros de diámetro, que es localmente avanzado, y que probablemente una de las opciones terapéuticas sea la quimioembolización, es muy importante no solamente hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma, sino de hacer un mapeo preciso de la parte vascular para darle este mapa al hemodinamista previo a la realización de la quimioembolización. Es por eso que tenemos que ver bien la parte vascular y describirla. Fíjense la arteria hepática común y la arteria hepática derecha. Fíjense la dilatación que tiene la arteria hepática común y derecha. Fíjense, compárenla con el tronco celíaco. Esto seguro es debido a la gran cantidad de sangre que va hacia el tumor, que produce esta hipertrofia vascular, y le tenemos que identificar la arteria hepática común, como en este caso. Fíjense, le vamos a marcar, en este caso muy finita, la arteria hepática izquierda, muy finita en comparación con la arteria hepática derecha, que está hipertrófica debido a la gran cantidad de sangre y flujo que va hacia el tumor. Y siempre le tenemos que identificar cualquier variante anatómica que puede existir. A veces la arteria hepática derecha puede nacer directamente en la mesentérica superior o incluso de la gástrica izquierda, a veces puede tener dos ramas, y todo eso se lo tenemos que marcar muy bien al hemodinamista para que sepa cómo realizar en forma selectiva la quimioembolización. Se le realiza una quimioembolización a nuestro paciente y se le pide como control una tomografía computada trifásica dinámica sin contraste endovenoso en fase arterial y en fase portal, en la que podemos ver que el tamaño de la lesión no tiene cambios significativos, hay una disminución de tamaño pero muy leve. ¿Esto qué quiere decir? Que no tuvo respuesta al tratamiento debido a que no redujo mucho de tamaño. Cuando miramos también detenidamente la lesión con el comportamiento de la lesión con el contraste endovenoso, podemos ver que hay sectores hipovasculares y otros sectores que presentan realce, sectores sin realce, hipovasculares, y otros sectores que presentan realce o que conservan el realce en fase arterial. ¿Y cómo es la evaluación post-tratamiento del hepatocarcinoma? Se usan las técnicas de RECIST, en donde lo que tiene en consideración es exclusivamente el tamaño. Bueno, no. Generalmente en el hepatocarcinoma pasan cosas parecidas al linfoma. ¿Qué quiere decir? Una gran masa bulky de linfoma después del tratamiento puede tener una respuesta completa, incluso con total muerte celular,
pero debido a que hay fibrosis de esa lesión no disminuye de tamaño. Y lo mismo pasa muchísimas veces en estas grandes masas de hepatocarcinoma. Pueden tener una respuesta completa o parcial, pero la parte que tuvo respuesta se fibrosa, se trombosa y no disminuye de tamaño. Entonces, exclusivamente las dimensiones de la lesión no nos van a determinar la respuesta post-tratamiento. Es por eso que salió el MRCIS y lo mismo dice el LIRAT. Lo que hay que tener en consideración es el tamaño, las dimensiones de los sectores sólidos que persisten con realce arterial. Eso es lo que nos va a determinar el sector de viabilidad tumoral. ¿Y cómo realizamos esta valoración? Cuando hay una desaparición de todos los sectores hipervasculares, se lo considera una respuesta completa. Cuando hay una reducción del 30 o más del 30% de la parte hipervascular del hepatocarcinoma, se lo considera una respuesta parcial. Cuando hay un aumento de tamaño de la parte hipervascular de más de un 20%, se lo considera progresión, y cuando está entre el 20% de aumento y el 30% de reducción, se lo considera que está estable. Y en forma arbitraria, pero sí en los criterios MRCIS, se toma el eje mayor del sector de realce arterial. Fíjense, otra lesión que recibió quimioembolización con todos los sectores de hipoperfusión y un sector hipervascular de remanencia tumoral. Y fíjense que acá hay otros pequeños sectores de remanencia tumoral, pero que tiene una clara reducción de casi el 70-80% de la masa tumoral con respuesta en este caso. Veamos nuestro paciente que tenía la masa hipervascular pretratamiento. Fíjense que este hepatocarcinoma, que ya realizamos el diagnóstico pretratamiento, tiene sectores claramente hipervasculares que después habían tenido hipoperfusión portal, y van a decir otros sectores que no son hipervasculares, tienen ciertas arterias aberrantes y sectores hipervasculares, pero otros sectores pueden ser hipovasculares debido a que los hepatocarcinomas, cuando aumentan de tamaño, tienen trombosis, se infartan, degeneración mixomatosa y pierden ciertas regiones de realce en fase arterial. Pero todo es un hepatocarcinoma. Fíjense que cuando le realizamos el control post-tratamiento con quimioembolización, hay una reducción de tamaño, pero no significativa. Pero sí, lo que sí hay es una reducción significativa por lo menos del 50% del área hipervascular. O sea que tenemos un 50% del tumor que es hipovascular, que tuvo respuesta post-tratamiento, pero sigue un 50% del tumor con viabilidad tumoral debido a que es hipervascular. Si utilizamos resonancia vamos a tener las mismas características, pero incluso en aquellas lesiones que tuvieron restricción a la difusión, capaz la difusión nos va a ayudar para valorar estos sectores. Entonces, en nuestro paciente, lo que tuvo después de la primera quimioembolización es una respuesta parcial. Es por eso que se decidió realizar una segunda quimioembolización también con Disibit, con doxorubicina. En el control de la segunda quimioembolización, que también la realizamos con tomografía, siempre dinámica, sin contraste, fase arterial y fase portal, podemos ver que el hepatocarcinoma presenta un aumento de tamaño del área de realce o con viabilidad tumoral. Fíjense, si comparamos la primera control con quimioembolización que tuvo una respuesta parcial y el segundo control de la quimioembolización, podemos ver que el sector de realce hipervascular, que antiguamente era el 50%, podemos ver que aumentó de tamaño y de porcentaje de la lesión casi a un 80%. O sea que más allá de que se le hizo una segunda quimioembolización, en realidad el paciente tiene una progresión de su enfermedad. Es porque lo que se decide realizar una tercera quimioembolización. Fíjense que nuevamente en el control tomográfico de la tercera quimioembolización podemos ver cómo claramente la lesión aumenta de tamaño y también tiene un aumento de tamaño de las áreas hipervasculares, o sea que tiene una progresión de su enfermedad más allá que se le hizo una segunda y una tercera quimioembolización. Cuando vemos el control
de la primera quimioembolización, en donde tuvo una respuesta parcial de casi el 50% de la viabilidad tumoral del hepatocarcinoma, fíjense que cuando se le realiza la segunda y la tercera quimioembolización, fíjense cómo hay una progresión de la enfermedad más allá del tratamiento. Fíjense que en la primera quimioembolización la viabilidad tumoral es aproximadamente del 50%, pero hay un aumento de la viabilidad tumoral en el sector de realce en la segunda quimioembolización e incluso un aumento de toda la lesión después de la tercera quimioembolización. Más allá de la quimioembolización no tuvo respuesta y tuvo progresión de la enfermedad. Y esto también lo podemos ver acá en las reconstrucciones coronales. Fíjense, el primer control después de la primera quimioembolización con una respuesta parcial y un sector de viabilidad tumoral del 40-50%. Pero fíjense que después de la segunda quimioembolización hay un aumento de tamaño del sector que realza, o sea, un aumento de tamaño del sector que tiene viabilidad tumoral. Y después de la tercera quimioembolización, aumento todavía más de toda la lesión y de las áreas hipervasculares. Y fíjense cómo incluso después, en el control después de la tercera quimioembolización, se puede ver cómo claramente la parte viable del tumor produce una invasión, incluso del diafragma. Pero lo llamativo, si se fijan, es que el sector donde progresa la lesión es la región más apical del tumor. En las regiones caudales del tumor persiste la respuesta post-tratamiento, pero en los sectores más apicales de la lesión es en donde está progresando la enfermedad más allá de la quimioembolización. Y esto también lo podemos ver en las reconstrucciones en sagital. Fíjense, respuesta parcial después de la quimioembolización, pero después de la segunda y la tercera quimioembolización hay una progresión de su enfermedad, pero principalmente en la región más cefálica de la lesión, con invasión e infiltración diafragmática. Progresión de la enfermedad más allá de la segunda y tercera quimioembolización que se realizó, pero principalmente en la región cefálica del tumor. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué se produce esta progresión de la enfermedad más allá de que se realizaron una segunda y una tercera quimioembolización? Y sobre todo en una parte puntual del tumor. ¿Es que fue realizado técnicamente mal la quimioembolización o puede haber otra causa anatómica o fisiológica que pueda producir esto? Y ahí está el tema de la vasculatura. Es muy importante evaluar las estructuras vasculares después de una quimioembolización que no tuvo respuesta. Cuando tiene una respuesta parcial o completa, muy bien, pero cuando vemos que después de las quimioembolizaciones sigue habiendo una progresión de su enfermedad, sobre todo en un sector puntual del tumor, tenemos que buscar si no hay una estructura vascular que está irrigando ese sector del tumor que no fue alcanzado por la quimioembolización. Fíjense cómo podemos ver después de la tercera quimioembolización, si hacemos las reconstrucciones MIP de la parte vascular, podemos ver el tronco celíaco, la arteria hepática. Fíjense cómo la arteria esplénica, tronco celíaco, la arteria hepática común, la hepática derecha y la hepática izquierda. Fíjense cómo se redujo de tamaño la arteria hepática común y derecha comparado con el pretratamiento. Las quimioembolizaciones habían sido realizadas a través de la hepática común hacia la hepática derecha y las últimas, la segunda y la tercera, recuerden que no habían tenido efecto. ¿Y por qué se debe? Porque si nos fijamos en detalle, podemos ver que hay una arteria anómala que nace del tronco celíaco y se va a dirigir hacia la parte superior o cefálica de la lesión y que está irrigando el sector superior, pero que no nace de la arteria hepática derecha, sino directamente del tronco celíaco. Entonces, cuando el hemodinamista realiza la quimioembolización selectiva a través de la hepática derecha, la quimioembolización va a ser efectiva en el sector inferior, pero el sector superior, debido a que está irrigado por otra arteria que se fue hipertrofiando,
no va a dar resultado el tratamiento local con quimioembolización. Fíjense, si vemos incluso la forma progresiva del mapa vascular pretratamiento, podemos ver el tronco celíaco. Fíjense el diámetro de la arteria hepática común y la hepática derecha, comparado que cuando empezaron a hacer las quimioembolizaciones, cómo se redujo de tamaño, es porque se redujo la vasculatura, la cantidad de sangre que llevaba esa arteria, ese tumor. Pero fíjense que si nos fijamos retrospectivamente, cómo había una pequeña ramita de la arteria previo al tratamiento, pero bueno, se hizo el TASE, la quimioembolización, a través de la hepática derecha. Después la primera TASE tuvo una respuesta parcial, se afinó la hepática derecha, pero fíjense ya cómo se empezó a hipertrofiar, a dilatar la arteria anómala que nacía directamente del tronco celíaco. Se le hace una segunda quimioembolización donde no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque se hizo nuevamente a través de la arteria hepática derecha, y fíjense la arteria anómala que iba a la parte superior del tumor cada vez más grande, cada vez lleva más sangre, no hizo efecto el tratamiento, y así tampoco la tercera quimioembolización. ¿Por qué? Porque también fue selectiva a la hepática derecha y nunca se le marcó esta arteria hepática aberrante que nacía selectivamente del tronco celíaco. Hay que identificar estas arterias, a veces nacen del tronco celíaco, pueden nacer de la gástrica izquierda, pueden nacer directamente de las intercostales, y son muy importantes que nosotros hagamos el diagnóstico por tomografía o por resonancia de estas arterias aberrantes que van a irrigar a diferentes partes del tumor, que vemos que no hacen efecto o incluso progresan más allá de las quimioembolizaciones. ¿Por qué? Porque a este paciente se le hace en forma selectiva la quimioembolización en esta arteria aberrante y va a tener una mucho mejor respuesta. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado el caso. Recuerden no solamente hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma por imágenes, en el control postterapéutico de la quimioembolización, ver el porcentaje de tumor que sigue teniendo realce arterial y viabilidad tumoral. Y recuerden que en aquellos pacientes que le hacen quimioembolización y hay una progresión de su enfermedad, más allá que le van haciendo quimioembolizaciones, de detectar arterias aberrantes que estén irrigando ese tumor, y que capaz no nacen de la arteria hepática y no son identificadas por el hemodinamista. Le dejo un poco de bibliografía de la parte diagnóstica y de la parte terapéutica. Muchísimas gracias. Dejo cualquier cosa, el mail por cualquier pregunta, y una linda foto de las playas del sur de la ciudad de Mar del Plata con acantilados realmente muy pintorescos.